Ese día ocurrió una gran tragedia. Principal, los héroes se pelearon y uno de ellos, indignado, pregunta si el segundo sabe lo que es en general para el lugar y se pregunta cómo él se atrevió a venir aquí. Heroína, indignado, pero tratando de poner el agresor en su lugar. Victoria, prometí volver, pero así fueron las cosas. Circunstancias que pronto harán que Ofelia, con el tiempo tendremos que abandonar el ducado. Victoria nació en una familia de campesinos, viviendo en un pequeño pueblo, en cuyo entorno no encajaba en absoluto. En opinión de lo más importante en la vida de su padre era dinero. En relación con esto vendió su hija del antiguo terrateniente. Pero el principal, la heroína, no estaba contenta con ese futuro y se tomó la decisión de huir de casa en casa con Damon, quien accidentalmente terminó en su pueblo. Victoria y Damon comenzó a vivir en un pequeño pueblo y pronto tuvieron una hermosa hija, Ofelia. Desafortunadamente, los personajes principales no lo tenían todo en la vida. Tan suave y arcoíris, había demasiado peleas y en un momento Victoria aceptó la decisión de tomar a una pequeña hija y otra vez correr. Relación Ofelia y su madre nunca fueron demasiado cálido. Siempre permaneció en ellos un cierto escalofrío. La chica, en el fondo siempre había miedo, que a la menor mala conducta, mamá simplemente la dejará y ella se quedará, solo. Después, salida de la ciudad natal de Ofelia, por casualidad se enteró de la trágica muerte, su padre. Victoria, conocí y me enamoré de un chico lindo, un joven llamado Nicolás. Sin embargo, Hiela no estaba destinada a vivir una larga vida con él, y una vida feliz. Klaus, mucho, enfermó y no pudo hacer frente a la enfermedad. Hogar, la heroína se tomó muy mal la muerte. Mi amado hombre, Nicole, la ayudó a entrar en razón con su apoyo. Las chicas se hicieron amigas después de esto. Acontecimientos trágicos. De nuevo, el amigo adquirido se volvió frecuente invitar a Victoria a la alta sociedad. Madre Ofelia era muy bella e impresionante. Yo no era mujer y no asistía a ningún evento, privados de la atención masculina. Nicole, decidí preguntarle a mi amigo, ¿alguno de los nuevos les gusta? Conocidos. En su mente solo vino Rafael, quien desafortunadamente me casé. Aunque este matrimonio era ficticio, pronto su esposa enfermó gravemente y antes la muerte le pidió a Victoria que cuidara de ella. Sobre su marido, pronto después del funeral, salió el personaje principal, casarse con Rafael, y aquí alrededor de ellos comenzaron a circular rumores de que toda la amistad entre ella y Nicole era solo por amor. Este matrimonio. Cuando Ofelia tenía 19 años y volvió a pasar terrible, Rafael se cayó de su caballo y murió a causa de sus heridas. Victoria estaba muy preocupado por esto y me pregunté qué le pasaba. Entonces, ¿por qué un destino tan terrible supera a todos sus maridos? Después, mientras todos los dolientes se dispersaban, él apareció el amigo de Rafael, Niklas, quería apoyarlo, el personaje principal, después de tal pérdida. Niklas decidió quedarse en la finca. Los personajes principales a menudo caminaban juntos, con Victoria. En primer lugar, se sentían incómodos simplemente tomándose de la mano, en público, pero después de un corto periodo de tiempo, por un tiempo, ya no se sienten avergonzados. Pasamos tiempo juntos y demostramos su simpatía mutua. Muy pronto, el comportamiento y las opiniones de la madre de Ofelia, me di cuenta de que mi madre se va a casar otra vez y tendrá un nuevo padrastro. ¿Cómo resultó que la anterior esposa de Niklas murió poco después de dárselo su tan esperado heredero? Después, los personajes principales se mudan a la finca. Comenzaron los rumores en torno al padrastro de Ofelia, acerca de que los tres anteriores, el marido de su madre, murió en trágicos accidentes. Circunstancias, muchos comenzaron a asumir que podría correr la misma suerte con Prender y Niclaxa. A pesar de este Alejandro, en su primer encuentro, recibió a Ofelia muy cálidamente, preguntándole si estaba bien. Llegaron allí y de inmediato decidieron llamar a su hermana. Ofelia estaba feliz de tener un hermano porque nunca había tenido hermanos antes y hermanas. Ella se abrió a su recién adquirida hermano y le dijo que ella parecía que absolutamente todo en esta casa no estarán felices de verla y ella no quería ven aquí. Alejandro, a su vez, le dijo que al principio realmente no le gustó idea del padre, alguna chica extraña, así que tendremos que llamarla hermana. Pero ahora él está muy feliz de que Ofelia y su la madre apareció en su casa. Ciertamente la niña estaba muy contenta de escuchar tales revelaciones del hermano y ella lo demostró con toda su apariencia. Con ellos, en el primer encuentro, Alexander se mostró tímido, se presentó a su hermana. Mientras tanto, ella la miró con atención. Hermano, notando lo alto y guapo que era. Nelly se abalanzó sobre Ofelia y trató de obligarla, echarla de la casa, incluso golpearla. Pero Alejandro no permití que esto sucediera al defender a Ofelia y dijo que su hermana estaba sufriendo, igual que Nelly, y no deberías atacarla así. Nelly era indigna que Alex llame a Ofelia su hermana, porque ella aún no estaba allí aceptado en la familia y es un extraño para todos. Ya me lo imaginaba, no solo Nelly. Muchos en esta casa susurraron a espaldas de la niña y dijeron que ella es una extraña aquí. Ofelia fue muy difícil pasar por todo. ¿Qué está pasando? En sus pensamientos, ella constantemente les pedí que todos dejó de susurrar y siguió repitiéndose, para ella misma, que muy pronto dejará esto casa y nunca volverá a aparecer en ella. Apretando dientes, para no echarse a llorar, salió corriendo de su hermano y Nelly, dejándolos solos.
¿Pero cómo? Tan pronto como salió de la habitación en la que todos estaban allí y las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, Ofelia cedió a sus sentimientos y estalló en lágrimas. Con todas mis fuerzas. Hogar la heroína pensó que debería pasar por todo esto por el bien de mi madre, por el bien de en memoria de ella, simplemente se lo debe. Asistir a su funeral, no considerando que ella está en esta casa nadie, porque es su madre. Después de todo, la felicidad de la madre siempre ha sido más importante que su mí mismo. Ofelia me culpé por lo que pasó. Pensé que si no los hubiera seguido, entonces todo habría sucedido. Podría haber sido completamente diferente. Y ahora ella no tiene a nadie. Ella está abandonada, completamente solo y no sabe cómo así será. Joven llegué al establo en un estado de malestar, con la esperanza de calmarse y encontrar la paz equilibrio. Pero viendo el caballo, ella quería huir inmediatamente de esta casa y olvidarse de todo como un terrible sueño. Ella no quería creer que todo esto le estaba pasando a ella. ¿Pero de dónde? De la nada apareció Alex, quien decidí preguntar dónde estaba. La hermana se preparó para ir a dormir por la noche. Hogar la heroína se asustó cuando vio a su hermano porque ella quería irse sin despedirse y sin despedirse de nadie, sin explicar nada. Ella pensé por un momento cuánto tiempo ha pasado, él la observa, pero solo como respuesta, ella dijo brevemente que se iba. Alejandro no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Hermana quién sabe dónde y decidió llevarla a detener. A pesar de ante esto, la niña intentó liberarse y huir, pero no pudo hacerlo. Chico fue significativamente más fuerte. Ofelia se le pidió que explicara y diera la razón, por lo cual Alex no la deja ir. ¿Qué está tomando? Respondió que ella era la única adulta, y si ella se va, entonces no habrá gente así en la casa. Ya no habrá más, y también dijo que estar solo en la carretera no es del todo una empresa segura. Joven, no entendí que tenía que ver su edad con eso. Tiene un hermano en casa. Ella dijo que estoy de acuerdo con lo que dijo Nelly con respecto al hecho de que ella no es un miembro de su familia. Alex sugirió que lo anunciara inmediatamente su hermana, pero Ofelia, por alguna razón desconocida, ella se negó por sus propias razones. Ofelia le pedía al chico otra vez que la tuviera. Lo solté, pero de repente vi lágrimas en sus mejillas y quedó perplejo. Joven ella no sabía qué hacer y empezó para calmar a mi hermano diciéndole eso. Ella se dejó llevar y se equivocó. Y él, mientras tanto, admitió que tenía miedo que lo dejen solo. Chico admitió que estaba muy feliz por la aparición. Nueva madre y hermana, pero no tener tiempo para realmente. Para acostumbrarse a ellos, perdió no solo a su madre, sino también a su padre, y ahora le parece que fue abandonado. En ese momento, Ofelia se dio cuenta de que no solo ella se siente sola, después de esto tragedia, y ahora tienen que estar juntos y apoyo entre sí. A la chica, parecía que si ella salía de la casa, entonces y Alex solo se sentirá mejor por eso. Ofelia le confesó a su hermano que pensaba que nadie se alegra de verla aquí, ni él ni ella misma. La casa, no toda la gente alrededor. En respuesta, y Alex fue abierto y honesto con ella. Admitió que al principio estaba completamente, no me gustó esta idea, y como él, me disgustó la noticia de que alguna chica aparecerá en la casa, a quien tendrá que llamar hermana. Después Alexander sugirió esta conversación, la hermana debería entrar a la casa y calentarse un poco. Pero antes, con esto le pidió a Ofelia que prometiera que ella nunca volverá a ir a ningún lado sin avisarle. Pero ella no lo hace. No pude ni quise prometer esto, porque hoy no salió de esta casa solamente porque su hermano no la dejó ir. Ofelia le dijo a Alex que si se quedaba en la finca, luego en los alrededores con seguridad. Los rumores se extenderán, porque al menos, a los ojos de la gente, ambos son hermano y hermana. Pero a partir de ese momento, ¿cómo llegaron a ser tales? Solo pasó solo un mes y no entiende por qué debería quedarse allí. Chico todavía no podía calmarme y hacía un montón de preguntas. Preguntas sobre lo que no tiene, me gusta esta casa y en definitiva, le pregunté si no lo creía. Su hermano. Lo único que no podía responder nada a todo esto, una chica que no entiende pregunta esto, ¿qué quiere de ella? Después de lo cual, bajando la mirada, Alex le pidió a su hermana que se quedara en su casa, al menos hasta que él fuera mayor de edad, para poder convertirse en un duque de pleno derecho. Ofelia está indignada porque su hermano le pide que se quede en la finca durante 3 años más, porque solo entonces cumplirá 18 años. Pero el chico le promete que cuidará de ella y de su seguridad, y también puede garantizarle que estará completamente a salvo. El personaje principal acepta quedarse y ayudar a su hermano, pero solo con la condición de que si de repente, cuando él alcance la mayoría de edad, ella todavía quiere irse, él no intentará detenerla. La muchacha creyó a Alex y decidió quedarse en la finca para apoyar a su hermano. Al día siguiente, durante el almuerzo, un hombre entró al comedor y se disculpó por llegar tarde. Resulta que era el hermano del difunto Niklas. El hombre dijo a todos los presentes que había intentado con todas sus fuerzas no llegar tarde al funeral, pero parecía que debido a las circunstancias no pudo hacerlo. Al ver a Ofelia, le preguntó si era la misma chica con la que estaba saliendo, tras lo cual se volvió hacia ella y le dijo que ella había tenido que pasar por una situación muy difícil. Nelly estaba indignada porque Adrián no la notaba y no le prestaba atención, a lo que el hombre respondió que ella por supuesto también era hermosa,
pero por alguna razón desconocida, se sentía más atraído por Ofelia. Tras preguntar por la edad de la joven, añadió que actualmente estaba buscando una novia. A Alex realmente no le gustó el último comentario de su tío y decidió reprocharle, preguntándole si realmente había venido allí solo para esto. Adrián bromeó diciendo que uno no interfiere con el otro. La abuela y Nelly se ofrecieron a quedarse en la finca para ayudar con los asuntos allí. Nelly preguntó si podía mudarse a otra habitación, más cerca de la habitación de Alex, argumentando que esa habitación estaba más cerca del comedor y podrían verse mucho más seguido. Ella quería decir algo más, pero el joven la interrumpió y les dijo a las damas que no debían molestarse tanto, que todo estaba bien así como estaba. Pero Nelly se mantuvo firme e insistió en que simplemente necesitaba ayuda. Y la abuela le recordó que no había otros adultos en la casa y que simplemente tenían que ayudar al joven Alex. Alex, indignado, golpeó la mesa con el puño y le recordó que su hermana ya era adulta y que se quedaba a vivir con él. Esta noticia simplemente hizo que Nelly perdiera los estribos y gritara por todo el comedor. Solo ahora Ofelia comprendió por qué su hermano le pidió que se quedara con él. La abuela siguió insistiendo en que era necesario escuchar a los mayores y que su ayuda era absolutamente necesaria para el joven. El joven les agradeció su ayuda, pero les recordó que todos los sirvientes de la casa estaban sufriendo por su culpa y que a este paso pronto no quedarían criadas capaces de trabajar. En el calor del momento, preguntó cómo querían ayudar a la finca si ni siquiera podían controlarse a sí mismos. Por la mañana todos se habían marchado y solo Alex y Ofelia permanecieron en la casa. Durante el desayuno, Alex preguntó por el estado de su hermana, pues la abrasión en su rostro era muy notoria. El joven sugirió que Ofelia fuera a su habitación y compartiera la medicina con ella allí. Durante todo el camino a la habitación de Alex, Ofelia se preguntó si la dejaría entrar a su habitación. Ofelia recordó cómo hace un par de semanas, cuando Alex estaba enfermo, ella ya había venido aquí y a él no le había gustado mucho. Ella no podía entender qué había cambiado durante ese tiempo, por qué él había cambiado su actitud hacia ella tan abruptamente. Mientras Alex buscaba medicinas en la caja, Ofelia notó accidentalmente un cuaderno negro y le preguntó si llevaba un diario. Alex primero hizo un comentario sarcástico acerca de que ella se dio cuenta de esto, pero luego cambió abruptamente y le pidió que no le dijera a nadie al respecto, ya que esta no era en absoluto una ocupación masculina. Ofelia le aseguró a su hermano que aunque realmente quisiera compartir esta información, simplemente no tenía a nadie a quien contárselo. El personaje principal finalmente encontró un ungüento milagroso e iba a tratar la abrasión de su hermana, advirtiéndole que podría sentir cierta incomodidad en forma de sensación de ardor. Al tocarle el cabello, el hombre dijo que nunca antes había tocado el cabello de una mujer y lo comparó con una telaraña. Ofelia respondió que ante todo ella no era una mujer, sino su hermana. Alex hizo una pausa por un momento, incómodo, pero finalmente estuvo de acuerdo con ella. El joven finalmente comenzó a curar el hematoma, después de haber preguntado primero si la niña le permitiría hacerlo. En ese momento, la protagonista se sorprendió pensando que cada vez que veía a Alex, solo pensaba en lo guapo que era. Con su piel blanca como la nieve y un rostro sin defecto alguno, la muchacha a menudo se sorprende pensando que lo está mirando sin darse cuenta. Después de que el chico aplicó cuidadosamente el ungüento sobre la abrasión, sin que le cayera en el cabello, la chica se preparó para irse. Pero Alex la atrajo hacia sí y le preguntó si realmente había decidido dejarlo tan rápido. Ofelia se sorprendió y le pidió a Alex que tuviera cuidado porque él era un hombre y ella una mujer. Alex se rió entre dientes y le recordó que hacía apenas un par de minutos ella había dicho que era su hermana mayor, no una mujer. Ofelia pensó por un momento en el hecho de que él la escuchaba con mucha atención, pero cuando recobró el sentido, aclaró que biológicamente ella todavía era una mujer. La muchacha agradeció a su hermano su preocupación y él, a su vez, le dijo que no era ninguna molestia para él y le entregó el ungüento, explicándole cómo usarlo. El personaje principal le dio las gracias nuevamente, pero se negó, diciendo que con lo que ya había hecho ya le bastaba y abandonó la habitación. Alex permaneció sentado en su habitación, agarrando el tubo de ungüento en sus manos y perdido en sus pensamientos, pensó en sus palabras sobre el hecho de que ella todavía era una mujer y él un hombre. Ofelia estaba en su habitación cuando alguien llamó a la puerta. Era una criada que quería ordenar la habitación de la niña. Ella le contó a Ofelia lo maravilloso que estaba el clima hoy y sugirió que salieran a tomar un poco de aire fresco. Ofelia pensó en cómo antes todas las criadas solo susurraban a sus espaldas y ninguna de ellas pensaba siquiera en hablarle. Se dirigieron al invernadero, donde Ofelia conoció al tío Alex. Le dijo que había decidido quedarse unos días porque hacía mucho tiempo que no visitaba la finca de su hermano. El hombre continuó su monólogo diciendo que no iba a halagar los asuntos del ducado, ya que tenía más que suficientes con sus propias posesiones. Y Ofelia permaneció allí todo este tiempo y pensó que no debería haber venido a ese invernadero. El conde invitó a la muchacha a dar un paseo juntos, ya que se habían conocido allí por casualidad. Ofelia se sintió incómoda al negarse, porque el conde era el pariente más cercano de Alex y fueron a caminar juntos. Adrián le preguntó a la niña si recordaba lo que habían hablado la última vez, pero ella fingió no entenderlo. Luego recordó que el caso era que estaba buscando una novia y había oído que ella ya era mayor de edad.
El hombre le preguntó cómo encajaba en el papel de marido y la muchacha se quedó allí parada y no podía entender cómo él podía hablar de matrimonio en un momento tan difícil para ella. El tío afirmó que lo único que pedía era darle 3 hijos y que no necesitaba nada más. La muchacha estaba perpleja porque no entendía cómo podía pedirle semejante cosa a una persona que tenía edad suficiente para ser su hija. En ese momento, la criada llegó corriendo y les dijo que Alejandro estaba buscando a Ofelia. La muchacha pensó que todo esto era muy extraño, pues Alex nunca había enviado a nadie a buscarla, pero aprovechando la situación, decidió irse. El duque estaba indignado, no quería dejar ir a la muchacha y dijo que no estaba obligada a correr inmediatamente hacia su sobrino, pero la criada salvó nuevamente a Ofelia y dijo que Alex la esperaba de inmediato. Al conde no le gustó esto, pero no pudo hacer nada al respecto y se vio obligado a retirarse. Al encontrar a Alex, la muchacha lo encontró en un estado inapropiado y se quedó mirando su hermoso cuerpo, mientras en sus pensamientos murmuraba sobre ello. Alex, sin entender lo que pasaba, volvió a preguntarle a la niña y ella se sonrojó y bajó la mirada. Dijo que solo eran pensamientos en voz alta y le pidió que lo olvidara. La muchacha le preguntó por qué la buscaba, pero el joven no entendió la pregunta, a lo que ella respondió que no la buscaba. Alex intentó averiguar de dónde había sacado eso y Ofelia, sin entender nada, empezó a contar lo que le había contado la joven criada rubia al respecto. Su conversación fue interrumpida por un joven, quien le recordó a Alex sobre el entrenamiento, después de lo cual Alexander se disculpó y se fue, diciendo que lo más probable era que la criada hubiera cometido un error. Pero antes de marcharse, añadió que se alegraba de que, incluso en esas circunstancias, Ofelia lo viera sin camisa. Después de lo cual, el chico comenzó a entrenar. Ofelia se sentó en su habitación y se preguntó si Alex hablaba en serio cuando dijo su última frase. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de la criada, quien vino a decirle que la había engañado. La niña dijo que vio la expresión de miedo en el rostro de Ofelia y decidió acudir al rescate. La joven criada se disculpa con Ofelia por haberle mentido y dice que solo quería ayudar. Ofelia le ofrece a la niña una buena crema de manos en agradecimiento y le dice que la mentira de la niña la ayudó a salir de una situación difícil. La muchacha agradece a su señora y le dice que hace muchísimo tiempo que no prueba una crema tan buena. El personaje principal se sorprende de que la niña ya tenía buena crema a pesar de su condición, pero no requiere detalles sobre de dónde vino, pregunta cuál es el nombre de esta joven. La niña dio su nombre es Henrietta. Ofelia pensó durante mucho tiempo en las palabras de Henrietta sobre ver miedo en su rostro mientras lavaba las ventanas, pero ella misma apenas puede distinguir la apariencia del jardinero de abajo a través de esta ventana y no se puede hablar de su expresión. La niña estaba obsesionada por cómo la criada vio su expresión. Ophelia caminó por la biblioteca familiar de Alex y admiró la gran cantidad de libros. Y entonces, accidentalmente se encontró con un libro de hechizos. Nunca pensó que la familia Arpad pudiera estar interesada en tales libros. La niña escuchó ronquidos y pensó que podría ser Alex. Ofelia se acercó a él y le preguntó por qué dormía en la biblioteca y no en su propia cama cómoda y suave. Alexander se acercó silenciosamente al personaje principal y le susurró que estaba muy concentrada en la lectura. La muchacha, que no esperaba verlo, pensó en cuándo logró despertar y por qué se acercó tan silenciosamente, pero en voz alta solo dijo que dormía tan dulce y profundamente como un bebé. El chico no lo negó y admitió que hoy estaba muy cansado. Ofelia le preguntó a su hermano qué libro había leído y si era interesante. Él le contó brevemente sobre los horrores que sucedieron en la historia y le preguntó si le había gustado el libro. Ella respondió que no había leído el libro ella misma, pero a juzgar por su descripción, era simplemente horrible y se apresuró a leerlo. Y Alex le preguntó si realmente se iba a la cama. La niña dijo que ya era hora de dormir y que tenía sed. Él le pidió que se quedara y tocó el timbre, llamando a la criada. La puerta crujió levemente y una joven vestida de sirvienta corrió hacia la biblioteca. Alex se dirigió a ella por su nombre y le pidió que les trajera algo de beber, preferiblemente algo más fuerte. Y entonces Ofelia recordó su conversación matutina con Alejandro, en la que él insistió en que no recordaba a las doncellas por su nombre, pero que esa doncella en concreto era Henrietta. La muchacha no entendía por qué Alex le mintió, y no fue solo él quien mintió, Henrietta también la engañó. Después de que Henrietta trajo las bebidas, Ofelia le preguntó a Alex si se enfermaría por beber alcohol, ya que aún era menor de edad, pero él se apresuró a tranquilizarla, asegurándole que solía beber a menudo con su padre. Tras un rato sentada, Ofelia estaba a punto de irse a dormir. Quiso contárselo a Alejandro, pero él no respondió cuando ella empezó a hablarle. Pero de repente él le habló y le dijo que ya era hora de que dejara de llamarlo por su nombre completo. La muchacha no entendía por qué el joven había estado intentando acercarse a ella últimamente, y ella respondió que aún no estaba preparada para llamarle de otro modo. Después de que Ofelia se fue, Alex se sentó y pensó en sus palabras. También recordó que por ella tuvo que exprimir las lágrimas y ella todavía no estaba lista para acercarse. Se dio cuenta de que ella no era tan simple como pensó al principio. El joven volvió a llamar a Henrietta y le recordó que no le había ordenado nada, después de lo cual le preguntó por qué se había permitido hacer algo innecesario. En su defensa, la niña dijo que Ofelia se sentía muy sola y que si el tío de Alex se enteraba de esto, comenzaría a obligarla. Alex pensó en el hecho de que Ofelia es muy diferente a su madre, no molesta a los hombres, no depende de ellos y no se esfuerza por ello, y por eso le complica la vida. Él pensó que no importaba cuán amigable intentara ser con ella todavía lo rechazaba. Él tiene la impresión de que ella traza una línea entre ellos que no le permite acercarse a ella. Desde que intentó
evitó irse sola en mitad de la noche a ninguna parte, no tiene miedo de quedarse en la calle. ¿Pero por qué? Alex le dijo a Henrietta que conociera su lugar y no cruzara la línea. Henrietta fue a ver a Ofelia y le dijo que Alex la estaba invitando a cenar con ella. Pero Ofelia se niega, alegando que no tiene hambre. La joven también aclara que escuchó que Ofelia aún no ha elegido a su sirvienta personal, con lo que coincide, diciendo que no se siente cómoda que la atiendan en absolutamente todo. Ofelia contó que tenía una criada favorita y que a menudo se sentaban a charlar en su habitación, pero un día perdió un collar muy hermoso y su madre echó a la niña de casa. Se encontró el collar, pero ya era demasiado tarde. Ofelia pidió que le devolvieran a la criada, pero no logró convencer a su madre. Henrietta salió para darle la respuesta de Ofelia a Alex y quiso regresar, pero la muchacha dijo que no había necesidad de hacerlo. Alex llegó a Ofelia con una frase que decía que no había que saltarse las comidas. Luego le dijo que su tío tenía la intención de quedarse otra noche y le preguntó si estaba en contra, pero al comprender su respuesta por sus ojos, continuó que él mismo no estaba encantado con esa idea. El propio joven invitó a Ofelia a cenar con él. Mientras tanto, Henrietta le informa que Ofelia la ha elegido como su doncella personal. La joven no comprende lo sucedido, pues no eligió a nadie. Se acerca a Alex y le dice que ha designado a Henrietta, luego lo toma de la mano y le propone que vayan a cenar, ya que el conde ya los está esperando. Alex está de acuerdo, pero dice que le gustaría tomar su mano de una manera un poco diferente. Él toma suavemente su mano y la mira profundamente a los ojos, después de lo cual se dirigen al comedor para ver al tío Adrián. Cuando todos estaban reunidos en la mesa, Alex le preguntó a su tío sobre sus planes, ya que iba a dejarlos después de la comida, a lo que su tío respondió que había cambiado de opinión y decidió quedarse. Continuó su relato diciendo que no podía irse porque en la finca seguía estando una joven tan hermosa, es decir, Ofelia. También señaló que Alex es demasiado joven para manejar todo solo. Alex sonrió sarcásticamente y repitió lo mismo, diciendo que él y su hermana manejarían todo solos sin problemas. El tío humilló a la muchacha, llamándola patán de campo y añadiendo que no sabía nada de administración y que solo sería capaz de lograr su objetivo si tenía a su lado un hombre inteligente que la guiara en la dirección correcta. A Alex no le gustaron para nada esas palabras, miró amenazadoramente a Adrián, apretó su mano en un puño y le pidió que no se permitiera tanto. Adrián decidió preguntarle la opinión de Ofelia sobre este asunto, pero ella expresó su acuerdo con su hermano. Al conde no le gustó en absoluto su respuesta y le pidió que nombrara las razones por las que no quería casarse con él. La muchacha respondió sin dudar que tanto la edad como la apariencia estaban en su contra. Alex se echó a reír y su tío se enojó aún más y comenzó a descubrir qué era lo que le parecía tan gracioso. Se enojó con Ofelia, comenzó a alzar la voz y a gritarle que ella pensaba demasiado en sí misma, que realmente creía que se había convertido en parte de su familia solo porque la habían acogido aquí. A lo que Ofelia respondió sin dudar que él mismo era un pariente muy lejano de los Arpad y por eso lo ponía en su lugar. Lo único que pudo hacer fue llamar a Ofelia una niña insolente. Pero Alex lo hizo callar, diciéndole que esta era propiedad de la familia Arpad, no sus posesiones, y que debía cuidar sus palabras. Alex continuó diciendo que estaba cansado de soportar los incomprensibles paseos de su tío, durante los cuales siempre estaba buscando algo. El joven exigió a su tío que le explicara cómo el libro de cuentas de su familia terminó en su habitación. El tío empezó a defenderse indignado y a gritar que nunca había visto ese libro y que alguien le había tendido una trampa. Intenta zafarse y le recuerda a Ofelia su conversación durante el paseo, en la que le mencionó que ya tenía bastante con sus propias posesiones. Pero la muchacha finge que no entiende en absoluto de qué está hablando. Y solo Ofelia sabía que Adrián no tomó ese libro, porque fue ella quien se lo dio. Un Adrián enojado grita que solo le pidió que se casara con él por lástima y simpatía. Pero Ofelia finge que no entiende nada y no tiene nada que ver con lo sucedido. Se pregunta qué hizo enfadar tanto al hombre. Adrián sigue culpando a Ofelia de todo. Esto molesta mucho a Alex y pide que saquen a este señor de la habitación. La muchacha recordó cómo una noche se coló en el despacho del difunto duque y encontró allí este libro, que robó a propósito. Una vez que el libro estuvo en sus manos, todo lo que quedaba era hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era colarse en la habitación de Adrián y plantar las notas. Mientras los sirvientes sacaban al conde, este continuó gritando furiosamente comentarios poco halagadores sobre la muchacha. Y ella dijo en tono tranquilo que él había cambiado demasiado bruscamente, porque hacía poco que quería verla como su esposa. El conde continuó gritando histéricamente y pidiéndole que confesara lo que había hecho. Alex volvió a defender a su hermana y ahora las acusaciones comenzaron a llover en su dirección. Su tío empezó a acusarlo de bailar a su son y de que ella lo estaba manipulando. Ofelia esperaba que nadie los escuchara en la enorme mansión y que quienes los rodeaban no se enteraran de lo sucedido. Alejandro pidió que le abrieran las puertas porque su tío iba a abandonarlas inmediatamente. El conde intentó escabullirse y le pidió a su sobrino que lo escuchara. Dijo que todo esto era algún tipo de malentendido. Alex gritó con fuerza, pidiendo que esperaran. El conde pensó que su sobrino había decidido escucharlo y nuevamente comenzó a insistir en que solo Ofelia era la culpable de todo. Sin embargo, el joven simplemente recordó que su tío había llegado en un carruaje desde el ducado de Apad. Uno de los sirvientes confirmó sus palabras, después de lo cual Alex decidió que ese carruaje debía ser devuelto al ducado. El tío, asustado, empezó a preocuparse de cómo llegaría a casa en este caso, porque si iba a caballo, tardaría una semana entera.
Alex miró a su tío con una sonrisa y dijo que un hombre tan inteligente definitivamente encontraría algo y saldría de esta situación. Cuando se lo llevaron el Graf, le rogó que le diera un carruaje y prometió devolvérselo inmediatamente al regresar a casa. Adrián continuó llamando a Alex durante mucho tiempo, esperando que se apiadara de él. Ofelia respiró aliviada y pensó que por fin había silencio en la habitación. Después de todo esto, Alex hizo un gesto con la mano, pidiendo a los sirvientes que se fueran y dijo que nadie debía molestarlos. Luego habló con su hermana y le pidió que le contara por qué había comenzado todo aquello. La muchacha estaba en un estado de estupor, ni siquiera podía imaginar que el joven lo hubiera descubierto todo. Ella lo miró y le pidió que aclarara lo que quería decir. Alex suspiró y dijo que sentía que no podía entender la verdad. Sacando un largo cabello plateado de su bolsillo, dijo que lo encontró en la oficina. El chico comprendió que había pillado a la chica por sorpresa y por eso ella no dijo nada. Estaba muy interesado en lo que ella diría en su defensa, pero lo único que escuchó fue que eso no podía ser. No había forma de que su cabello hubiera terminado en su oficina. Ella continuó diciendo que la oficina siempre estaba cerrada y ella no podía entrar, y en general, el único que tenía acceso a la oficina era él. Alex se sentó y pensó en lo mucho que odiaba todo aquello, la forma en que ella hacía pausas al final de sus frases, la forma en que lo miraba, su voz suave y envolvente, tenía la sensación de que su presencia lo estaba atando con cadenas. Este sentimiento surgió en él incluso durante su primer encuentro, en el preciso momento en que la niña bajó del carruaje. Entonces le pareció que estaba rodeada de una atmósfera siniestra, como si todos los problemas de este mundo la estuvieran siguiendo. Aún así quiso abrazar a Ofelia y no dejarla ir nunca. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Ofelia llamándolo por su nombre corto por primera vez. Finalmente lo llamó Alex. Intentó comprender si realmente lo llamaba así o si solo lo estaba imaginando. La niña le pidió que le dijera honestamente si realmente encontró su cabello en la oficina. Alex miró a la niña y vio su confianza y firmeza. Pensó que podría haberse equivocado, pero recordó el cabello que estaba sobre la alfombra y se dio cuenta de que no podía haber ningún error. Ofelia se volvió hacia el hombre y le dijo que antes de que él hiciera las acusaciones, ella no tenía idea de lo que estaba pasando. El joven pensó por un momento, y él dijo que la muchacha no lo engañaría y le creía, pero sin su permiso, nadie podía entrar a la oficina. La muchacha lo miró con ojos tristes y le preguntó si esa era la razón por la que dudaba de ella. Ella continuó más alegremente, preguntándole si realmente creía que sus sirvientes no podían haber hecho eso. Después de pensarlo, Alex se dio cuenta de que Ofelia había acudido corriendo a él ese día por Henrietta. Fue ella quien le dijo a la chica que la estaba buscando. Alex le pidió al mayordomo que encontrara y llamara a Henrietta inmediatamente. Después de que la niña llegó, Alex le preguntó directamente si había tomado el libro de cuentas, a lo que la muchacha respondió que fue ella quien lo encontró en la habitación del conde y le contó al joven caballero sobre el hallazgo. El joven empezó a enojarse un poco y dijo que eso no era lo que quería decir en absoluto. La muchacha miró al caballero con miedo y repitió muchas veces que no entendía lo que se estaba discutiendo. Alex sonrió y dijo que no entendía si la criada era realmente tan estúpida o solo pretendía ser tan buena, después de lo cual continuó diciendo que la chica había perdido su confianza hacía mucho tiempo. Recordó cómo conoció a Henrietta cuando era niña. Su padre la trajo a la casa y le dijo que ahora ella viviría aquí. La niña se negó a ir a la escuela y permaneció como sirvienta en la familia de Alejandro. El padre nunca entendió por qué Henrietta tomó tal decisión. Pero Alex lo sabía todo desde el principio, allá en aquellos viejos tiempos. Una noche, ella llegó a su habitación y le sugirió pasar la noche juntos. Él sabía muy bien qué sentimientos tenía ella hacia él. Alex volvió sus pensamientos al presente y continuó la conversación. Se volvió hacia la criada, diciendo que ella tuvo la oportunidad de tomar el cabello de Ofelia y tirarlo a la oficina, pero no entendía por qué ella fue a la habitación del conde, porque esa parte de la casa estaba fuera de su área de responsabilidad. La muchacha intentó justificarse, diciendo que la habían enviado allí porque había escasez de sirvientes en la casa. Pero Alex se enfureció aún más por esto. Estaba indignado por lo que la niña dijo sobre la escasez de trabajadores en su finca. La muchacha se quedó molesta frente al joven caballero, justificándose diciendo que nunca le había mentido y preguntándole por qué no le creía. Alex estaba nuevamente perdido en sus pensamientos. Pensaba en lo mucho que le irritaba toda esta situación. Y Ofelia, que hacía poco que había dejado de llamarlo por su nombre completo, observaba todo aquello y empezó a tener esperanzas de que pronto se volvieran más cercanos. Le preocupaba que después de todo esto, la muchacha volviera a distanciarse de él, y por esta razón pidió a la criada que los dejara a él y a Ofelia en paz, añadiendo que volverían a esta conversación más tarde. Pero el personaje principal se levantó de la mesa y pidió permiso para irse primero. Alex quería detenerla, pero la niña respondió que ya estaba llena y simplemente no tenía ganas de sentarse allí. El joven notó que ella no había tocado el plato principal y dijo que desde que llegó a su casa había perdido mucho peso y que a partir de ahora vigilaría sus comidas. Ofelia sonrió y dijo que eso no era necesario y pidió no regañar demasiado a Henrietta. Alex se indignó y sorprendió al mismo tiempo de que la muchacha defendiera a la criada y le preguntó por qué la defendía, si estaba tratando de tenderle una trampa. Ofelia estaba perdida en sus pensamientos. Recordó una historia de su infancia cuando su collar desapareció y su madre castigó por ello a la criada, quien dijo que la propia niña lo había escondido en algún lugar.
Después de recuperar el sentido, solo dijo que simplemente se había acostumbrado a esta chica. Henrietta pasó un largo rato justificándose ante Ofelia y diciendo que no había tirado nada en ningún sitio y que de hecho había tropezado accidentalmente con el libro en la habitación del conde. Le pidió a Ofelia que creyera que nunca dañaría a la dama a la que servía. Ofelia continuó contándole a la criada la historia del collar. Le dijo que su madre no solo echó a la criada sin ningún motivo, tenía miedo de que la niña le hiciera algo. Ofelia cumplió 23 años, ella se quedó junto a la ventana y observó la ventisca. Realmente le gustaba ese clima. De repente, Alex se acercó a ella y le preguntó si estaba cansada de mirar el mismo paisaje, a lo que la niña respondió que necesitaba capturar todo en su memoria mientras aún estuviera allí. Alex le sonrió, él ya tenía 19 años en ese momento, y dijo que su hermana hablaba como si fuera a desaparecer de repente en algún lugar. El joven inmediatamente puso el libro sobre la mesa y se dirigió hacia su hermana. El chico le pidió que no lanzara esas frases y que pensara en él al menos un minuto, porque se quedaría solo si ella se iba. Se acercó aún más, la tocó, inhaló su aroma y notó que hoy estaba más fragante que de costumbre. Alex le preguntó si había usado perfume hoy. La muchacha lo empujó y se alejó un poco ella también. El joven pensó que se había dejado llevar un poco y Ofelia se dio cuenta y dijo que alguien podría haberlos visto. Alex convirtió todo en una broma y dijo que en ese caso, este hombre admiraría su cálida relación familiar. Ofelia pensó en sus palabras. Parecía que fue ayer que se ignoraban, pero en los últimos 3 años habían pasado muchas cosas y se habían vuelto muy cercanos. La niña tomó el libro de Alex y le preguntó si todavía leía libros tan aterradores. Ella oyó el libro y se preguntó qué le atraía de historias tan extrañas en las que los niños matan a sus padres. Cuando le entregó el libro al joven, notó que tenía un gusto muy específico. Alex sonrió y dijo que estimulaban el proceso de pensamiento. Ofelia le preguntó si quería transmitirle algo más con esos libros. En ese momento, un botón de la camisa del joven se desprendió y la conversación cambió de dirección. Al coger el botón, Alexander comentó que cuando se puso la camisa, el botón apenas se sujetó. Lamentablemente, no duró mucho. Alex dijo que Henrietta estaba fuera y que no sabía qué hacer con el botón que se había desprendido y la chica sugirió llamarlo a otra criada. El joven suspiró con tristeza y dijo que estaría bien si alguien lo cosía más tarde, que ya no tenía prisa. Ofelia sonrió al darse cuenta de que eso era exactamente lo que su hermano estaba tratando de lograr y le extendió la mano ofreciéndole su ayuda. La niña sacó una caja grande y hermosa en la que guardaba hilos y agujas. Alex comenzó a quitarse la camisa para que la niña pudiera coserla, y ella, sorprendida, le preguntó si no quería cambiarle de ropa, pero el chico respondió que no era necesario, porque ella ya lo había visto así una vez e incluso elogió su cuerpo. La muchacha se sintió incómoda porque pensó que él no había escuchado esas palabras entonces. Le preguntó a su hermana por qué estaba tan molesta, ya que nada podía pasar entre ellos. Ofelia pensó por un momento y luego dijo, por supuesto, si algo sucede, habrá problemas. Ella tomó la camisa y comenzó a coser el botón roto. Mientras cosía, inició una conversación con su hermano, preguntándole si pensaba que sería mucho más fácil para él administrar la casa con una esposa. Alex se rió entre dientes y preguntó si no era demasiado joven para casarse. Empezó a resentirse por el hecho de que incluso su hermana lo trataba como a un niño, murmurando siempre que no debía beber e irse a la cama por la mañana. La muchacha respondió que con ella todo estaba claro. Distraída por una conversación con su hermano, la niña casi se pinchó el dedo. Alex, al darse cuenta de esto, corrió hacia ella y le tomó la mano, pidiéndole que tuviera cuidado porque podría pincharse. Ofelia no estaba preparada para tanta cercanía y algo pasó en su interior. Se sentía incómoda, pero a la vez tan placentera y buena. En ese momento, el mayordomo llamó a la puerta y preguntó si el joven caballero estaba ocupado. Alex le permitió entrar y la puerta se abrió. Un mayordomo apareció en la puerta abierta y anunció que los invitados habían llegado. Un tipo alto y rubio apareció en la puerta y preguntó si podía molestar a Alexander. Poniéndose la camisa, Alex respondió que ya lo había molestado. El joven se disculpó y se presentó. Su nombre es Claude. El joven dijo que no había necesidad de tener cuidado, que no le causaría ningún daño a Alex. Después de lo cual, mostró una tarjeta de identificación dorada con un león. Era la tarjeta de identificación de un investigador estatal de primera clase. Claude sugirió ir directo al grano sin más preámbulos y comenzó a contar su historia. Recordó lo ocurrido hace exactamente 3 años, sobre la muerte del duque y su esposa y todos los detalles. Sin embargo, la investigación hizo un descubrimiento y descubrió que Niklas y su esposa no murieron por accidente. Fue un asesinato cuidadosamente planeado. Los jóvenes escucharon con mucha atención al investigador y trataron de comprender sus palabras. Después de todo, ni siquiera podían imaginar que alguien pudiera querer la muerte de sus padres. Se ofreció a informar rápidamente a Alex y Ofelia sobre todos los hallazgos. El investigador continuó su relato. Todos los presentes sabían que el carruaje se había caído de un acantilado, pero la investigación descubrió que los soportes de las ruedas habían sido aflojados deliberadamente por alguien. Las lágrimas rodaron de los ojos de la niña y murmuró su deseo de que los criminales fueran encontrados pronto. El investigador expresó su solidaridad con la niña. El hombre dijo que el vagón se incendió por la fricción, tras lo cual preguntó si habían visto a alguien sospechoso ese día. La muchacha dijo que antes de partir durmió un poco, pero por lo que recuerda, no vio a nadie extraño ni alarmante.
El investigador cerró su cuaderno y preguntó quién Dios le haría esto a la tripulación. La muchacha pensó por un momento y dijo que todas esas personas no se podían contar con los dedos de una mano. No sabía quién le deseaba tal cosa al duque, pero su madre tenía demasiados malos deseos. Tenía demasiada gente envidiosa, continuó, después de lo cual Ofelia le preguntó si Claude tenía más preguntas, a lo cual él respondió que por ahora no había más preguntas, pero que si en el futuro surgían, la encontraría. Después de resolver todos los asuntos laborales, el hombre preguntó si él y Ofelia se habían conocido antes. La muchacha respondió que no recordaba haberlo conocido. El investigador bromeó preguntando si realmente era tan fácil olvidarlo. Todos dijeron que para ser un investigador era bastante bueno. Ofelia lo llamó gracioso y él a su vez le agradeció el cumplido. Después de esta conversación, la niña se levantó y dijo que si eso era todo, entonces era hora de irse. Claude le agradeció su ayuda y ella prometió ayudar en todo lo que pudiera. El investigador felicitó a Ofelia, diciéndole que, si bien en su profesión no se acostumbra a expresar opiniones personales, a él le gusta mucho su bonita sonrisa, pero lo más probable es que eso lo escuche muy a menudo. La muchacha se sintió avergonzada y dijo que siempre es muy agradable escuchar elogios y que no depende en absoluto de la frecuencia con la que se digan. Después de salir de la habitación, Ofelia intentó calmarse, diciéndose que aquello había sucedido hacía mucho tiempo y que habían pasado 3 años enteros desde entonces. La niña recordó que ese día había encontrado jeringas en el camerino y los quemó, todos y cada uno de ellos. No sobrevivió nada. Claude no debe saber nada de ellos, nadie debe saber nada de esto. Ofelia debe llevarse el secreto de su madre con ella a la tumba. Después de esto, la niña conoció a Alex, quien notó su buen humor. Estaba alarmada por la condición de su hermano. A juzgar por la expresión del rostro de Alexander, todavía está enojado. Pero se le puede entender, como cabeza de la casa, tales cosas deberían ser desagradables para él. Alex le preguntó al detective cómo se atrevía a iniciar una investigación sin pedir permiso al dueño de la casa. El detective, con una sonrisa maliciosa en su rostro, mostró la orden y dijo que ya había recibido el permiso del palacio y que no necesitaba el permiso del dueño de la casa. El investigador quería comenzar el interrogatorio cara a cara y dijo que como el caballero no estaba preparado para esta conversación ahora, le gustaría comenzar el interrogatorio con Ofelia. Se acercó a la niña y le puso la mano en el hombro. Ella no estaba preparada para esto, pero accedió a iniciar una conversación. Al ver esto, Alex se puso aún más triste que antes. Más tarde, en la cena, Claude estuvo muy atento, hablando de cómo ella era un soplo de aire fresco aquí. Luego preguntó si era cierto que, después de que Alejandro alcanzara la mayoría de edad, Ofelia iba a abandonar la propiedad. Ofelia confirmó que efectivamente era así y que el problema ya estaba resuelto hacía tiempo. Al oír estas palabras, Alex se enojó tanto que apretó el puño y dobló el tenedor. Pero el hombre aún no se tranquilizó, le preguntó a dónde iba y la niña respondió que le gustaría visitar el Vaticano. Él se rió y dijo que a él también le gustaba ese lugar y que siempre había soñado con subir las escaleras de los santos. El hombre continuó diciendo que cada paso que das te ayuda a limpiarte del pecado. Ofelia le preguntó coquetamente si realmente había llegado a pecar tanto, pero él respondió que con sus fechorías jamás habría llegado a ser investigador. Luego contó otra leyenda que dice que si 2 personas suben las escaleras tomadas de la mano, nada ni nadie podrá separarlos. Claude le preguntó a Ofelia si le gustaría subir esos escalones con alguien y luego le guiñó un ojo. La muchacha sugirió que quería hacerle compañía, pero él le respondió que no lo había querido decir de esa manera, pero que si ella lo entendía así, no le importaría escuchar la respuesta. Alex se sentó y escuchó su conversación, la cual no le gustó para nada. Pensó que Ofelia, que acababa de dejarlo acercarse, se estaba alejando nuevamente de él y este hombre era el culpable de ello. Después de la comida, Ofelia decidió salir primero del comedor, pero Alejandro le pidió que lo esperara. Ella lo miró y le preguntó qué pasaba, ya que su plato aún no estaba vacío. Después de lo cual, ella bromeó, preguntándole si pensaba que ella estaba de muy buen humor otra vez. La muchacha cambió su tono y continuó diciendo que entendía que a Alex no le gustaba la presencia del investigador, pero tampoco podía culparla por algún tipo de estado de ánimo elevado después de que les dijeron tales noticias sobre la muerte de sus padres. Ella le preguntó a Alexander si realmente creía que ella no podía enojarse. Alex la corrigió, diciendo que no le gusta que lo llame por su nombre completo. La chica se enojó y le preguntó si era importante en ese momento, y el chico respondió que para él siempre era muy importante. Habiéndose calmado un poco, el joven dijo que no debía haber dicho eso, pero ella lo puso en ridículo. Él le pidió que se quedara muchas veces, pero ella cada vez ignoraba sus palabras. Alex no entiende cómo puede hablarle así a ese hombre. Ofelia se quedó allí parada, sin comprender qué le había dolido tanto, que lo había enfurecido tanto. No habían discutido sobre esto en 3 años, y hoy un investigador había logrado molestarlo tanto. Ella no entendía lo que él realmente quería de ella. La muchacha le recordó que él mismo había dado su palabra de que cuando fuese mayor de edad, la dejaría ir. Alexander dijo que siempre es posible dar otra palabra.
Pero Ofelia gritó, si fuera tan simple, ya lo habría hecho. Los oídos de Alex ya estaban zumbando. Se acercó a la niña, la abrazó y le dijo con voz tranquila que todo estaba bien y que no tenían prisa, y luego le pidió que le explicara lo que quería decir. Ofelia se quedó en silencio y no sabía qué decir. Un poco después, ella lo apartó y se disculpó. La muchacha dijo que no podían permanecer así, porque el investigador podía verlos y el joven estaba molesto porque ella estaba más preocupada por un extraño que por él. Ofelia le pidió que se recompusiese, porque los familiares normales no se comportan así, y él se molestó aún más y solo le hizo una pregunta, le preguntó si realmente eran familiares normales para ella. Ella le pidió que parara, porque esas conversaciones con él eran realmente agotadoras para ella. Se preguntó a sí misma si no eran parientes normales, entonces, ¿quiénes eran exactamente el uno para el otro? La niña no entendía lo que él quería, ¿realmente quería dejar de jugar de repente a hermano y hermana? El chico confesó que ella lo tocó en lo más profundo, que después de tantos años juntos, él no significaba nada para ella. Una lágrima rodó por su mejilla. Alex abrazó suavemente a Ofelia y volvió a preguntarle si realmente no significaba nada para ella. La niña le devolvió el abrazo y le preguntó si alguna vez le había dicho que él no significaba nada para ella y añadió que no debería inventar cosas innecesarias. Alex preguntó qué era exactamente lo que no le gustaba a la niña, y ella se quedó mirándolo en silencio y pensó que solo unos minutos antes simplemente estaba hirviendo de ira, pero al ver lágrimas en sus pestañas, no pudo evitar admirarlo. Ofelia le secó una lágrima de la mejilla y dijo que no le gustaba verlo llorar. Él la miró y dijo que no era así. Ofelia pensó un momento, no sabía qué responderle. Alex agregó que adora sus lágrimas y agregó que ella es amable con él solo en esos momentos. Permaneciendo a su lado, la niña tuvo la impresión de que la situación se estabilizaba y su malestar comenzaba a desaparecer. Se dio cuenta de que toda su ira se evaporó tan pronto como vio una lágrima en su mejilla. Ofelia sugirió subir las escaleras e ir a sus habitaciones, ya que sus pequeñas peleas eran completamente inútiles en la situación actual. Ella no quería que la acusaran de hacer llorar al duque. Estuvo de acuerdo con su hermana, le tomó la mano y subieron las escaleras. Después de acompañar a Ofelia a su habitación, le deseó buenas noches y se dirigió a la suya. La niña escuchó algo y salió corriendo de su habitación. Ella bajó las escaleras, le pareció que el sonido venía de allí. Allí conoció a Henrietta, que había regresado antes de tiempo de sus vacaciones. Ofelia le dijo que ya que había regresado, necesitaba descansar ese día y que mañana debería ponerse a trabajar. Pero en sus pensamientos, la criada no era tan amable con Ofelia. Pensó que esta sería la última vez que la miraría con desprecio. Ha estado practicando mucha magia en los últimos años, y ahora podrá derrotar incluso a Ofelia. Y Alejandro no tendrá más remedio que darle una segunda oportunidad. Ofelia le preguntó a Henrietta en qué estaba pensando con tanta atención y si quería compartir algo con ella. La niña simplemente meneó la cabeza. Ofelia recordó que la niña merodeaba todo el tiempo por la biblioteca y era poco probable que lo hiciera para verla a ella y a Alex a solas. ¿Podría ser que ella estuviera preparando una pequeña venganza contra ellos todo este tiempo? Ofelia le tomó la mano y le dijo que le perdonaría todos sus pecados y le permitiría seguir siendo su sirvienta como ella quería. Ofelia le preguntó a la muchacha si realmente era así como quería pagarle. Henrietta se sentó y no entendió cómo esto era posible porque Ofelia había absorbido toda su magia sin ningún esfuerzo. Ofelia le dijo a la criada que después de que ella se fuera, el lugar sería suyo, por lo que no debía desperdiciar su energía. Después de que Ofelia aplastó su magia, la niña no podrá moverse por algún tiempo. Temprano en la mañana, alguien llamó a la habitación de Ofelia. Cuando abrió la puerta, ella se sorprendió mucho y le preguntó al investigador Claude, y él le pidió que lo llamara simplemente por su nombre. Ella se corrigió y le preguntó a Claude por qué había acudido a ella tan temprano. El investigador se sintió un poco incómodo y dijo que necesitaba aclarar algunos detalles con ella, pero que probablemente debería volver un poco más tarde. La muchacha lo agarró de la manga y le pidió que le hiciera todas las preguntas necesarias. Ofelia sonrió coquetamente y preguntó lo que el investigador quería preguntarle. Mientras el hombre pensaba en cómo formular las preguntas, ella recordó los acontecimientos de la noche anterior. La noche anterior había sido agitada. Cole pudo verla con Alex. O podría haber notado cómo usó la magia en el enfrentamiento con Henrietta. El investigador rompió el silencio y habló. Quería saber algo sobre Alex. La niña se sorprendió y dijo que con cada palabra que él decía, ella sentía más y más curiosidad. El hombre le contó que el primer día de su estancia en la finca fue a la habitación del duque para registrarla. Sin embargo, con gran disgusto, Alejandro lo dejó entrar a la habitación y le permitió registrar sus pertenencias personales, en el que se encontró el diario personal del joven duque. Y tan pronto como Colt quiso abrirlo y leerlo, el joven inmediatamente lo echó de la habitación. En ese momento, la mirada del duque hablaba de su gran deseo de matar al investigador. El hombre, por supuesto, entiende que el diario es algo personal, pero una reacción tan violenta del joven lo hizo pensar. Ofelia comenzó a preguntarse si Alex tenía algo que estaba tratando desesperadamente de ocultar. Ella misma se interesó en lo que su hermano ocultaba. Ofelia le dijo al investigador que Alex era muy meticuloso con sus pertenencias personales y él le sugirió que diera un paseo por el pueblo, ya que el clima afuera era hermoso.
La muchacha sugirió que el investigador inspeccionara su habitación, puesto que ya había llegado, pero él respondió que no se atrevería a retenerla más tiempo. Ella vio a través de la ventana cómo el investigador subía al carruaje y nuevamente se sumergió en sus pensamientos. La niña recordó que Alex decía que le encantaba leer y siempre iba con ella a la biblioteca, pero nunca hubo libros en su habitación, y ahora resulta que estaba escondiendo su diario personal. A Ofelia le interesaba saber qué era lo que Alejandro intentaba ocultar a todo el mundo con tanto cuidado. La muchacha se dio cuenta que una criada estaba saliendo de su habitación después de haber limpiado la habitación y cambiado las sábanas. Esto significa que nadie entrará a la habitación hasta que Alex regrese. La niña sabía que el investigador se había ido y que Alexander estaba entrenando, y ella decide colarse en la habitación de su hermano. Ofelia comienza su búsqueda en los cajones del escritorio, y en uno de ellos encuentra el mismo diario de Alejandro. Abre el diario para leer sus entradas, pero la primera página está en blanco. Cuando abrió la página siguiente, la niña se sorprendió mucho porque tenía la fecha de hoy. Luego queda cada vez más sorprendida por lo que ve y su diario se llena de preguntas sobre por qué está espiando. La niña no entiende lo que esto significa y piensa a quién esperaba su hermano, si a ella o al investigador, y para quién dejó ese diario falso. Pero aún así decide ver qué pasa después. Respiró aliviada al ver que todas las demás páginas del diario estaban llenas de entradas normales. Encuentra una grabación del día en que ella y su madre llegaron a la finca de Arpad. Alex escribe sobre tener una madrastra y la compara con un hermoso ángel, y agrega que entiende las palabras de su padre sobre enamorarse a primera vista. Continuó diciendo que después de ver a su madrastra, vio a Ofelia y ella no era menos hermosa. Su corazón empezó a latir con fuerza y casi se le salió del pecho cuando se acercó a ella para saludarla. El chico habló de sus sentimientos y no entendía por qué su corazón no se detenía y continuaba latiendo tan furiosamente. Debido a esto, no pudo saludar a la muchacha adecuadamente. Alex tenía miedo de estar enfermo, pero el médico le aseguró lo contrario, diciendo que el chico era el más sano de todos los sanos. El chico no entendía qué podía significar ese síntoma. Ofelia se dio cuenta de que las entradas del diario comenzaban a partir de ese día y quiso leer un poco más. En la siguiente entrada, el chico estaba hablando del desayuno. Le pareció que Ofelia no estaba contenta con su compañía y se sentía incómoda con él, por lo que se sentó más lejos de ella, quiso desearle buen apetito, pero no pudo hablar con ella. La niña recordaba perfectamente este momento. Al leer todas estas entradas, la niña pensó que se trataba de un diario muy común y corriente y que no contenía nada más que pensamientos y experiencias personales. Pero ella no entendía por qué atacó a Claude entonces y por qué escribió una inscripción tan terrible al principio. Luego contó en su diario sobre el día en que toda la familia se reunió en la misma mesa por primera vez. Esa noche, debido a que el corazón le latía con fuerza en el pecho, a Alex le costó mucho conciliar el sueño. Intentó durante mucho tiempo calmar los frenéticos latidos de su corazón, pero no logró dormir. Lo despertó un golpe en la puerta. Era Henrietta. Ella volvió a las andadas y comenzó a ofrecerse a pasar la noche con ella. El verano ya había terminado hacía rato y ella estaba parada frente al chico con un camisón fino. Ofelia pensó que después de leer tal noticia no se sorprendería en absoluto. Esta criada siempre había sido una pequeña astuta. Todas las demás entradas resultaron ser muy monótonas. No pudo encontrar nada inusual o aterrador en el diario de Alex. La muchacha ya estaba a punto de volver a colocar el diario en su lugar, pero noté algo extraño y comencé a buscar esta entrada nuevamente. Esta entrada fue hecha el día que murieron mis padres. En él, Alex habló sobre cómo, mientras conducía por su propiedad, notó que las ruedas del carruaje estaban sueltas y después de notar esto, tuvo una idea brillante. La muchacha pensó inmediatamente que aquella brillante idea podría estar relacionada con la tragedia ocurrida. Se preguntó si Alexander podría haber preparado este accidente, y entonces se dio cuenta de que Alex había regresado temprano del entrenamiento y ella necesitaba irse urgentemente. Después de mirar alrededor de la habitación, se dio cuenta de que no había absolutamente ningún lugar donde esconderse. La puerta se abrió de repente, y Alejandro entró en la habitación. Ofelia se escondió detrás de la mesa, temblando, temerosa de ser descubierta. Con cada paso que daba Alex, su corazón comenzaba a latir cada vez más rápido. Por miedo, se tapó la boca con la mano para no gritar accidentalmente. Esos pocos minutos le parecieron una eternidad, pero todavía no sabía cómo salir de esa situación. Ofelia no entendía por qué su hermano había regresado del entrenamiento tan temprano hoy, porque normalmente el entrenamiento tomaba mucho más tiempo. La niña asumió que su hermano iba a ducharse después del entrenamiento, y supuso que tendría una buena oportunidad de escapar y pasar desapercibida. Pero Alejandro sacó una nota de su bolsillo y comenzó a leerla. Mientras leía, parecía muy preocupado y la niña lo notó. La niña sugirió que algo podría haber sucedido durante el entrenamiento. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por el duque, que simplemente dijo su nombre. Esto hizo que la niña se estremeciera y no podía entender por qué su hermano la había llamado por su nombre. La llamaba por su nombre de pila, no como hermana, como solía ser la mayoría de las veces. ¿Por qué tiene tanto dolor en su cara cuando dice eso? Después de pensarlo un poco, Alexander se dirigió a la ducha y cerró la puerta detrás de él. Ofelia decidió que ahora era su única oportunidad de salir de la habitación de Alex sin ser vista y comenzó a correr. Pero cuando salió de la habitación, notó una nota dejada por el duque en el sofá.
Tomando el trozo de papel en sus manos, notó su retrato en él. Saliendo corriendo de la habitación, no entendía por qué su hermano miraba ese dibujo con una mirada tan alarmada. Después de todo lo sucedido, Ofelia regresó a su habitación y trató de ordenar sus pensamientos mientras estaba sentada en su cama. Ella no entendía cómo debía comportarse ni qué hacer. ¿Debería colarme otra vez en su habitación e intentar leer esa desafortunada entrada? El personaje principal no tuvo tiempo de leer demasiado y por eso no pudo entender qué tipo de idea brillante le vino a la cabeza a Alex ese día. Claude todavía está fuera y ella solo debe tener cuidado con Alex. La chica realmente no querría que la situación de ayer se repita. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por un golpe en la puerta. Fue Alex quien vino y preguntó si estaba allí. La niña pensó que parecería más sospechosa si fingía que no estaba en la habitación. Pensó que necesitaba calmarse antes de abrir la puerta. Al abrir la puerta, Ofelia preguntó qué traía a Alex hasta allí tan temprano por la mañana, tras lo cual añadió que se había convertido en un madrugador. A lo que el chico sonrió y dijo que simplemente se había levantado un poco antes de lo habitual. Alex le dijo a su hermana que iba a supervisar la remoción de nieve en su propiedad y concluyó para sí misma que en las próximas horas nadie podría impedirle entrar en su habitación. Ofelia se ofreció a acompañar a Alex a su casa. La muchacha despidió al duque y esperó hasta que se alejó a caballo. No tenía idea de que la oportunidad de entrar a la habitación y leer la entrada de Alex se presentaría tan pronto. Sin embargo, cuando se acercó a la puerta, la niña se dio cuenta de que estaba cerrada con llave y no podría entrar a la habitación tan fácilmente. La niña se preguntaba si siempre cerraba con llave al salir de la finca o si sospechaba que había alguien en la habitación en su ausencia. Ofelia no entendía cómo actuar en esa situación, pues no podía fundir la cerradura como la vez anterior. De repente, Alex se acercó a ella por detrás y le dijo que de esa manera no podría abrir la puerta. La niña no entendió cuando logró regresar y por qué no lo escuchó. Ofelia no entendía cómo él logró seguirla y pasar desapercibido. Alex le preguntó a su hermana si también estaba planeando derretir la cerradura esta vez. Después de estas palabras, la niña se asustó porque no entendía cuánto sabía él sobre ella. Alex le arrojó la llave de su habitación a la palma de la mano, después de lo cual la niña pudo abrir la puerta. Alex la tomó por los hombros y le preguntó cuánto tiempo planeaba permanecer en el umbral. Ella no entendía qué debía hacer y si debía entrar a su habitación como si nada hubiera pasado. Alejandro entró en la habitación y ella permaneció de pie en el umbral, pensando por qué la invitaba a entrar. No entendía si él sabía que había leído su diario. Ella necesita urgentemente descubrir cómo salir de esta situación. Alex le hizo notar que esta vez no había tenido mucho cuidado, pero la niña fingió no entender nada. El duque argumentó a su favor, diciendo que había encontrado su cabello en la habitación. Le preguntó a la niña si estaba planeando algo de nuevo, como la última vez. Y si no, entonces, ¿qué despertó tanto interés en ella que decidió colarse en su habitación en su ausencia? Alex le entregó su diario, pero la niña fingió no saber qué era. Luego le preguntó si no era suyo lo que ella quería leer. Le entregó nuevamente el diario, pero ella respondió que no lo llevaría porque no quería que él se pasara por alto solo para complacerla. Él respondió que esperaba oír esa respuesta de ella, tras lo cual continuó que ahora no tenía nada que ocultarle y que debía tomar el diario. Alex dijo que supo todo desde el momento en que el investigador entró en su habitación. Sabía que el investigador correría hacia ella y le contaría cómo Alex lo había echado por la puerta. Ofelia se sorprendió y preguntó si resultaba que Alex la estaba esperando para entrar a su habitación y por eso le dejó esas terribles advertencias. Él estuvo de acuerdo con todo lo que ella dijo. Esperaba que no lo leyera, pero fue en vano. Ella le dijo que no tenía de qué preocuparse porque no había logrado leerlo hasta el final. Alex no lo creyó, pero la muchacha le aseguró que no tenía motivos para engañarlo. Pero Alexander estaba seguro de que tenía tiempo suficiente. El duque le preguntó si había oído todo mientras estaba escondida debajo de la mesa. La muchacha confirmó sus sospechas y dijo que él susurró su nombre. Lo único que Alex pudo murmurar fue que estaba terriblemente avergonzado. Alejandro le pidió a Ofelia que lo borrara de su memoria, pero ella respondió que no estaba segura de poder hacerlo. La muchacha pensó que esperaba un giro diferente de los acontecimientos, pero aún así podía aceptar la oferta de Alex y leer el diario. Tomó el diario en sus manos y comenzó a leer. La entrada que abrió contaba sobre una cena en la que estuvieron solos. El joven comparte con el diario que fue una verdadera tortura para él. Alex escribió que su voz estaba completamente fuera de control y tuvo que evitar ese tipo de comidas durante algún tiempo. La muchacha recordaba muy bien aquella noche. Ese día, su madre se fue de luna de miel. Recordó cómo su madre y el duque, despreocupados y felices, subieron al carruaje. Ofelia supuso que la siguiente entrada sería sobre el día del desastre. El personaje principal leyó en el diario que un día que no presagiaba problemas, les notificaron un terrible incidente. Alejandro no podía creer que todo esto estuviera sucediendo realmente, le parecía que estaba durmiendo. Le dijeron que la tripulación había patinado en el hielo, que su madrastra había muerto en el lugar y que su padre había sido trasladado inmediatamente al hospital, pero nunca abrió los ojos y ahora ambos habían desaparecido. Se inició inmediatamente una investigación y también se descubrió que las ruedas eran las culpables, pero algunas cosas no cuadraban. Al fin y al cabo, hace apenas unos días me cambiaron las ruedas por unas nuevas. La niña leyó esta entrada y no pudo entender nada en absoluto. Ofelia le preguntó a Alex si realmente ordenó cambiar las ruedas del carruaje. La muchacha continuó indignada, diciendo que no entendía la brillante idea que había escrito antes.
Ella encuentra el lugar en el diario y le muestra la frase exacta. Dijo que solo le bastó con echarles un vistazo para que se le ocurriera una idea. Alexander le pregunta si realmente necesita responder, a lo que la niña le pide que lo haga si no quiere que ella sospeche de él, y le cuenta que aprovechó el cambio de llantas de ese día para llevarla a dar una vuelta por su propiedad. Ofelia le pidió que no bromeara así con ella, a lo que él respondió que ahora estaba siendo sincero con ella. Él le preguntó si no recordaba que la había invitado a dar un paseo con él. La muchacha recordó que realmente él le dijo algo en ese momento. El duque le propuso entonces que al menos una vez diera un paseo al aire libre, pero ella le respondió que con tanto frío no le atraía mucho salir a la calle. Ella, indignada, le preguntó cómo iba a adivinar lo que él quería de ella. El joven le tomó la mano, sonrió dulcemente y le dijo que antes no podía articular un par de palabras en su presencia, pero que ahora era mucho mejor transmitiendo sus pensamientos. Ofelia gritó que ese no era el problema en absoluto, sino que debido a esa frase del diario, comenzó a tratarlo con gran desconfianza. La muchacha solo ahora comprendió por qué durante todo este tiempo él la trató con tanta calidez y ternura. Le tomó leer su diario para darse cuenta de esto. Él mismo no se dio cuenta de cómo se enamoró de ella a primera vista. Después de todos estos descubrimientos, quiso leer el diario hasta el final. En una de las entradas, habla de que está seguro de que Ofelia sabe algo sobre el accidente, porque cuando estaba limpiando la oficina de su padre, encontró una jeringa en uno de los estantes. Ofelia no entendía cómo podía pasar esto, pues pensaba que había quemado todas las jeringas. Alex le pidió que lo leyera hasta el final, aunque quizá no le gustaran el resto de las entradas. Y entonces vio esa misma grabación en la que el chico se confiesa a sí mismo que ama a Ofelia como un hombre ama a una mujer. No podía ser de otra manera, porque al verla su corazón comienza a latir como loco, como si estuviera a punto de saltarle del pecho. En la siguiente nota, Alex escribe que encontró la verdadera causa de la tragedia y que está en el eje derretido. Se derritió, igual que la cerradura de la oficina. Si Henrietta pudo haberlo hecho, es una pregunta. Un día la criada le pidió que alejara a Ofelia. Al parecer se había vuelto completamente loca. Alguien como ella no tenía lugar a su lado. Henrietta dice que Ofelia es una maga. ¿Podría ser cierto? A veces pensaba que Ofelia estaba detrás de todo esto, pero ¿podría ella ser realmente la asesina? Si esto es verdad, entonces ama a la mujer que mató a su padre. No podía dejar que su amada niña se fuera, sin importar si ella estaba involucrada en la muerte de su padre. En casi cada entrada, Alex le ruega a Ofelia que no se vaya. En una de las entradas, escribe que solo faltan 2 semanas para que alcance la mayoría de edad y que necesita absolutamente encontrar algo para garantizar que ella permanezca en la finca. Al devolverle el libro a Alex, la niña pensó que Alex todavía sospechaba de ella. ¿Cómo pudo pensar que fue ella quien mató a su propia madre y a su padre? Sospechó de ella durante 3 años enteros. La muchacha le preguntó nuevamente si podía amar a una mujer que posiblemente mató a su padre. El joven dejó caer el diario de sus manos sorprendido, pero después de una pausa, Ofelia continuó diciendo que no lo hizo. Ella gritó que no era una asesina y que no estaba involucrada de ninguna manera en lo que sucedió. Alejandro, temeroso, le pidió a su hermana que no gritara, pero ella no se calmaba. La chica empezó a sacudirlo por la camisa y a repetir la misma frase, que decía que ella no era culpable de nada. Se preguntó cómo pudo él dudar de ella durante tantos años. Después de todo lo sucedido, la niña simplemente estalló en lágrimas. Le resultó muy difícil digerir esa información. Alejandro le pidió que le dejara explicarle y que lo escuchara con atención. Él no quería hacerla llorar y verla en ese estado. Ya no podía ocultar más su diario, sobre todo porque ahora había un investigador rondando constantemente por allí. Ofelia le preguntó por qué él sospechaba de ella después de todo y le sugirió que precisamente por eso leía libros tan aterradores, libros en los que los niños matan a sus padres. Incluso los agitó delante de su nariz a propósito. Pensó en lo duro que era Alex. Durante todo este tiempo, le insinuó que ella era la culpable de la muerte de sus padres. Él insinuó que sabía la verdad y quería que ella la entendiera. Alex intentó calmar a su hermana, pero ella gritó y le pidió que no la tocara. La muchacha supuso que Alejandro la mantenía en la finca solo porque quería verla ejecutada. El joven intentó explicarle que no era así, pero desgraciadamente todos sus intentos fueron infructuosos. Ofelia simplemente no intentó escucharlo. Ella gritó y le preguntó si quería saber toda la verdad. La niña recordó cuánto tiempo guardó el secreto de su madre y todo solo porque tenía miedo de perderla. Ella intentó irse, diciendo que ya había tenido suficiente. Alejandro intentó nuevamente detener a la muchacha y le pidió que lo escuchara. Él dijo que después de que Ofelia leyera el diario, debería entender todo, pero la muchacha simplemente lo ignoró y dijo que ya había escuchado suficiente. El conde agarró a su hermana y le preguntó si realmente creía que estaba esperando su ejecución. Sin embargo, a la chica no le importaba lo que él quisiera. Ella solo quería que la dejara ir. Alexander no estaba preparado para que su hermana simplemente se diera la vuelta y se fuera sin darle la oportunidad de explicarse. Ofelia lo amenazó con su poder mágico y le pidió que la dejara ir mientras aún tenía derecho a elegir. Ella le dijo que si él no la dejaba ir, se vería obligada a usar la fuerza. El joven le preguntó si lo mataría, a lo que la muchacha intentó calmarlo, prometiéndole que nunca llegaría a eso. Aclaró que solo sentiría un leve tirón
tirón en la muñeca. Alex cerró los ojos con tristeza y así le dio la libertad de actuar como ella quisiera. La niña no esperaba que su hermano reaccionara así a su amenaza. Él continuó sujetándole la muñeca y dijo que si esa era su voluntad, entonces estaba listo para aceptarla. El joven continuó diciendo que incluso si ella quisiera quitarle la vida, él abriría su corazón y estaría dispuesto a aceptarla a ella y todo lo relacionado con ella. Los ojos del joven conde brillaron con lágrimas, pero la muchacha gritó que no estaba bromeando y exigió que la dejaran ir. Él colocó su mano, lista para la acción, sobre su sien y dijo que él era tan serio como ella. Ofelia reunió sus fuerzas y se calmó, absorbiendo su magia, que ya estaba lista para la acción posterior. Alexander tomó suavemente la mano de la niña y le susurró que estaba seguro de que ella no le haría nada malo. Después de lo cual, el tipo le preguntó si después de todo había robado su libro de cuentas. La muchacha respondió con calma, diciendo que él lo sabía todo y simplemente hizo la vista gorda ante lo sucedido. Entonces recordó la entrada del diario sobre la jeringa que había encontrado y preguntó por ella. Alexander sugirió que su padre podría necesitarlo por razones de salud. Ofelia se indignó y le preguntó si hablaba en serio, a lo que el chico respondió que no tenía sentido, ya que de todas formas ella no le diría nada. La niña no entendía por qué su hermano estaba dispuesto a fingir que no entendía nada. No tiene sentido que un joven sano de repente necesite inyecciones por alguna razón. Ofelia preguntó qué sabía el joven duque, y él respondió con calma que algo cambiaría si se lo contaba. La niña, desesperada, repitió una vez más que no mató a su madre, la amaba y tenía mucho miedo de perderla. Alex intentó calmarla y le pidió que no se atormentara. Él la abrazó y le dijo que ya no le importaba. Ahora no le importa si ella es culpable o no. La niña quería decirle algo a su hermano, pero no encontraba las palabras. Alejandro solo le pidió que no se apresurara, que estaba dispuesto a esperar para escucharla. Ofelia lo miró y pensó que necesitaba decir al menos algo. Hubo un silencio sepulcral por un momento y de repente la niña escuchó la frase unos 3 segundos. El joven dijo que en 3 segundos la besaría, luego de lo cual añadió que si ella estaba en contra, debería golpearle en la cara. Ofelia pensó que, a pesar de todas sus palabras audaces, él tenía mucho miedo de la mera idea de que ella pudiera rechazarlo. La muchacha intentó decirle algo, pero Alejandro la interrumpió con un beso. Ella gritó pidiéndole que esperara. Besándola en la mejilla, le preguntó qué quería decirle su hermana. Ella solo atinó a decir que había mentido. Pero él interrumpió nuevamente su discurso con un beso, y la muchacha pensó que él nunca la había visto como una hermana. La muchacha ya ni siquiera intentó resistirse, se entregó completamente a sus sentimientos. La puerta se abrió y Ofelia entró en la habitación. Henrietta, que estaba limpiando allí, la vio. Ella estaba encantada y dijo que su señora finalmente había llegado. En ese momento, Henrietta vio que el lápiz labial de los labios de Ofelia estaba corrido, y ella modestamente preguntó ¿dónde había estado mi señora? Ofelia sonrió y añadió leña al fuego diciendo que había estado en Alejandro. Henrietta no estaba preparada para tal respuesta y sin saber qué decir, se limitó a preguntar si la muchacha había pasado toda la noche con él. Henrietta recordó que cuando era niña tenía habilidades mágicas y podía derrotar fácilmente a un caballero destacado. Sin embargo, las habilidades de las que estaba tan orgullosa resultaron no ser nada comparadas con el poder de Ofelia. Henrietta notó por primera vez el poder de Ofelia la noche después del funeral del duque y su esposa. Preocupada por lo solo que estaba Alexander esa noche, fue a su habitación y lo esperó allí. Se preguntó por qué Alexander no había regresado durante tanto tiempo, porque ya había pasado mucho tiempo. Escuchó unos ruidos en la calle y se acercó a la ventana. En la calle la muchacha vio a Alejandro y Ofelia, supo que Milady iba a irse, pero ella no podía entender por qué el caballero estaba con ella. ¿Por qué intentó detenerla? Y entonces, un día encontró el libro de cuentas de la familia Arpad en la habitación del señor Adrian. La niña no entendía cómo había acabado debajo de su cama. Al encontrar el libro, la niña se sintió impresionada, por lo que le pareció una idea brillante. Pensó que a menudo estaba en la habitación de Madame Ofelia, ya que ella era su criada personal, y sin ninguna dificultad, ella podría conseguir su cabello y tirarlo a la oficina de Alexander. La muchacha esperaba que así pudiera deshacerse de Milady. Pero los acontecimientos resultaron completamente diferentes, y en ese momento, la criada se dio cuenta de que Ofelia poseía una magia de una escala completamente diferente. La muchacha se vio obligada a humillarse ante su ama durante 3 años enteros, y a estudiar magia por la noche para aumentar su fuerza. Cada vez se alegraba de sus éxitos como una niña, y un día decidió que eso era suficiente para vencer a Ofelia. Un día, accidentalmente escuchó una conversación entre Alejandro y Ofelia en la que él le preguntaba si después de tantos años juntos, realmente no significaba nada para ella. La niña se preguntó por qué Alejandro lloraba en el hombro de Ofelia. Ella no creía que realmente fuese el duque. Pensó en cómo se había enamorado de él, de un hombre tan atrevido, rico y joven de mirada fría. Ella no podía entender por qué él ahora lloraba tan absurdamente y se aferraba a otra mujer. Ella trabajó muy duro para entrar en esta casa. Me vi obligada a renunciar a mucho solo para estar con él.
Ella rechazó la oferta del duque de pagar su educación solo para estar con este chico. Durante todo este tiempo, se vio obligada a soportar las burlas de las otras sirvientas. Constantemente susurraban a sus espaldas y decían que Alex ya ni siquiera la miraba. Y se dio cuenta de que realmente él ya no la miraba, había desarrollado un interés diferente. Ni siquiera intentó escucharla y ahora está en los brazos de Ofelia y solloza frente a ella. Ella estaba indignada porque su amado estaba de acuerdo con Ofelia en casi todo. Muy a menudo la escuchaba y simplemente tenía miedo de decir algo innecesario para no ofenderla. Henrietta no sabía qué hacer, pues planeaba atacar a la dama mientras dormía, pero ella no podía hacer nada mientras Alejandro estuviera con ella. Le daba asco pensar en lo que podrían hacer cuando estuvieran solos. Alex puede sostenerla en sus brazos toda la noche y susurrarle sobre sus sentimientos. Pensó en las cosas inimaginablemente terribles que ocurrían tras puertas cerradas, y ella debe evitarlo a cualquier precio. No está dispuesta a soportar lo que está sucediendo. Después de hablar con Alejandro, Ofelia bajó las escaleras porque escuchó unos ruidos allí, y Henrietta decidió atacarla. Pero Ofelia aún era más fuerte que ella y simplemente absorbió toda la fuerza de la niña. Ofelia estaba decepcionada de ella. La niña se dio cuenta de que sus 3 años de esfuerzos habían sido una pérdida de tiempo. Pero Ofelia le prometió que después de su partida, Henrietta podría ocupar su lugar. Después de lo sucedido, la criada quedó tan deprimida y sin fuerzas que no pudo salir de su habitación durante varios días. Ella asumió que esto podría suceder algún día. Alejandro estaba realmente enamorado de Ofelia. Se enamoró de Ofelia a primera vista, tal como ella una vez se enamoró de él. Era obvio, aunque intentaba ignorar la extraña tensión entre ellos. Todos sus intentos fueron en vano, ya no podía ocultar sus sentimientos. Al pasar junto a ella en el pasillo, siempre se detenía sin darse cuenta y la seguía con la mirada. Los sirvientes chismorreaban, suponiendo que había algo entre ellos. Algunos aclararon que la niña nunca fue inscrita en el registro familiar y por lo tanto no son hermano y hermana. Dijeron que mientras el joven maestro lo deseara, ella estaría a su lado, y Henrietta solo esperaba que nada de esto sucediera. Cada día, los susurros de los sirvientes se hacían más fuertes, pero Henrietta creía que mientras Alex tuviera dudas sobre Ofelia, ella tenía una oportunidad. Alex a menudo le pedía que le informara sobre los movimientos de su hermana, y pensó en el hecho de que él la necesitaba. Pensó que había hecho lo correcto al derretir las soldaduras.